Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga a todos. Acá estamos, gracias a Dios, Señor, contentos, porque vamos para el segundo estudio, amén, de esta sección de los héroes, y vamos a seguir hablando del Señor Jesús, amén. Gloria sea el Señor por él, amén. Vamos a estar en Mateo 3 y Mateo 4, y el tema, el Hijo de Dios, amén. Y vamos a estar enfocados. La vez pasada habíamos estado enfocados en las profecías que cumplía, ¿verdad? Y cumplirá el Señor Jesús. Hoy vamos a estar enfocados en la deidad de Cristo Jesús. Amén. Alrededor de la deidad de Cristo Jesús, o la falta de ella, ¿verdad? Para algunas personas, es que dan vuelta a un montón de doctrinas y un montón de falsas doctrinas también. Así que es importante, ¿verdad? Porque usted se preguntará, ¿y por qué es tan importante? Si pues Jesús es el que es, exacto. ¿Y qué es el Señor Jesús? Usted va a ver que para los que consideran que el Señor Jesús fue un gran tipo, pues no, en realidad no. No llega a la descripción. Que era un gran maestro, tampoco. Que era un profeta o un gran profeta, tampoco. Que fue alguien que se humilló, sí. Pero nada de esas cosas llega a la descripción de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado como tal. Y hay inmensa cantidad de personas no creen en el Jesús de la Escritura. Ellos creen en un facsímil que no es razonable. Ellos creen en unas personificaciones de Jesús, en una imagen de Jesús, en un aspecto de Jesús, pero no creen en Jesús como tal. Así que es bien importante que nosotros vayamos a este tema, porque vamos a estar ¿verdad? Yendo a su deidad como tal. Y por su deidad, porque entonces tuvo que, en el enfoque que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo fue tentado con la pretensión de que su ministerio se descarrilara, que su propósito, su misión se descarrilara también. Vamos a estar viendo eso cuando vayamos al capítulo 4 de Mateo. Amén. Así que vamos a estar Mateo 3 y 4, el contexto de hoy. Y a manera de introducción, ¿verdad? Para que vayamos a ir comprendiendo lo que vamos a estar viendo. De los 4 evangelios en la Biblia, solo 2 hablan del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Juan no habla del nacimiento de Jesús. Marcos tampoco habla del nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas sí. ¿Ok? Pero sin embargo, todos los evangelios mencionan su bautismo. ¿Ok? Es evidente que algo sumamente importante ocurrió en ese momento, en el bautismo de Jesús. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Porque Juan era el que estaba bautizando. Decía, Juan bautizaba en el Jordán y salía a él toda Jerusalén y todos los contornos iban a él para ser bautizados. ¿Okay? Un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de sometimiento y de humillación al Señor, ¿verdad? Los que iban a Juan confesaban sus pecados y se arrepentían de sus pecados, ¿ok? Pero el propósito principal de Juan era que empezaran a identificarse con ese Mesías que ellos decían estar esperando, ¿verdad? O sea, Juan vino para preparar el camino, como decía Isaías, para preparar calzada en la soledad a nuestro Dios, amén, para ser su embajador. Pues la calzada que hablaba Isaías no era una calzada de adoquines, ni de piedra, ni de cemento, era preparando el corazón y la disposición de los que vendrían a recibir al rey. Amén. Para esa era la preparación. Así que por eso era que él estaba en el lugar que nadie esperaba, con el aspecto que a nadie atraía, con el mensaje que a muchos espantaba, para que solamente los que de verdad tuvieran en su corazón humillarse ante el Señor y esperar que viniera el que Dios había prometido, pues eran los que iban a ir donde Juan. Y estando Juan allí, ¿verdad?, sin hacer distinción de persona ni nada, bautizando a todo aquel que se acercaba al Señor, se le acerca a Jesús. Pero va a ver. ¿Ok? Y Jesús le dice a Juan,
que él también tenía que ser bautizado. O sea, Jesús vino para bautizarse. Pero Juan no podía entender por qué. ¿Cómo? ¿Cómo Dios mismo tiene que bautizarse? Porque aquí se están bautizando, ¿verdad?, para servir al único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué al que vamos a servir va a tener que participar de esto? Además, lo que también él no le encajaba en la mente era, pero yo estoy bautizando para arrepentimiento de pecados, ¿y qué pecado tiene el Hijo de Dios, verdad? Eso es lo que en él no cabía. ¿Okay? Así que no había nada de que arrepentirse ni nada que confesar en el aspecto del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, basta ya, porque conviene que nosotros cumplamos toda justicia, ¿verdad? Y yo le llamo una respuesta ambigua porque se puede entender de varias formas. ¿Ok? ¿Qué querría decir el Señor? Deja, pero conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ok? Justicia en el sentido de lo que es correcto. ¿Ok? Él lo quería hacer como ejemplo, pero también lo quería hacer en su humanidad. Acuérdate que tenemos que siempre ver a Jesús, cuando lo vemos en la Escritura, desde el punto de vista de que es Dios. Pero desde el punto de vista que en la encarnación, o sea, Dios hecho hombre, Dios tomando forma de hombre, ¿okay?, tomaba la humanidad y la deidad juntas. ¿Okay? Mucho se ha debatido a lo largo de, especialmente los primeros siglos del cristianismo, sobre este tema. ¿Cuán humano era y cuán Dios era? La realidad es que la palabra nos enseña claramente que eran las dos cosas por completo. En el lado humano, al él bautizarse, era para que se confirmara el estado de su corazón y su disposición a humillarse. Después él se humillaría hasta lo sumo. Aquí se humillaría hasta lo sumo cuando dice Filipenses 2, muriendo y muerte de cruz. Amén. Así que esa es la justicia que se refería el Señor. ¿Ok? Así que, como habíamos visto, Jesús había cumplido ya muchas profecías específicas, así como otros temas más generales de la Escritura, ¿ok?, como tal. Ahora, en esta ocasión, deseaba obedecer las demandas que Dios hacía. Sí, como seres humanos se bautizaban todos aquellos que querían llegar al Señor, pues él también. No que lo necesitara, porque era Dios mismo, pero él lo quiso hacer así. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir cumplir toda justicia. ¿Okay? Todo lo que conlleva una humillación para someternos al Señor. ¿Ok? Así que otra cosa importante es que Jesús validó de esta forma el ministerio de Juan. Amén. Lo confirmó como un ministerio genuino, mandado por Dios, y especialmente las palabras de Juan como un mensaje que todo el mundo tenía que atender. Así que no es de sorprender entonces que los escritores de los 4 evangelios lo incluyeran en sus narraciones. ¿Ok? Así que Jesús cumplió la misma justicia que se estaba esperando de parte de todos aquellos que se tenían que arrepentir. Básicamente eso es lo que quería el Señor. ¿Ok? Así que, desde el punto de vista, se puso al nivel de todas las personas, aquellas a quienes Él pretendería salvar cuando muriera en la cruz, ¿verdad? Y aquí en esta ilustración vemos al centurión y sus siervos, ¿verdad?, cuando le pidieron para que sanara al siervo del centurión, usted recuerda, a los romanos, y a todos cuantos el Señor ponía, ¿verdad?, en su camino. Así que vamos a estar viendo ese contexto de la deidad del Señor Jesucristo hoy. Amén. Y vamos a estar viendo algunas citas bíblicas que son bien importantes para que vayamos comprendiendo. Así que vamos a buscarlas ya mismo en la Biblia. Pero primero comenzamos con las famosas preguntas, ¿verdad? Para ir, ¿verdad?, pensando. Si Dios te exigiera que tú fueras perfecto, que no fallaras, por lo tanto el arrepentimiento era irrelevante, porque si no se falla, pues no hay que arrepentirse. ¿Cómo sería tu relación con Dios versus de la forma que sería ahora? Ámbar. Siento que uno no viera la necesidad de su misericordia.
de su perdón. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y desde el punto de vista de uno mismo. Exactamente. Tiene que ver con lo que decíamos. Entonces, si fuera porque yo viví perfectamente, entonces la gloria es mía, no la gloria del Señor. Amén. Pues que ninguno de nosotros puede ser perfecto. Por lo tanto, necesitamos, o sea, si fuéramos perfectos, si Él exigiera que fuera perfecto, pues yo no puedo ser perfecta. Exacto. Así que eso no es un Dios de misericordia. Exactamente. Este mismo razonamiento que estamos haciendo ahora, muchos hermanos allá en la antigüedad lo hacían como unos retos. Ellos eran una dialéctica, ¿verdad?, de la fe. Suena como complicado, pero en verdad no es complicado, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Dice, ¿me pude salvar yo mismo? Sí y solo sí, yo cumplía toda la justicia de Dios. ¿Ok? ¿Puedo yo cumplir toda la justicia de Dios? No. Por lo tanto, no me puedo salvar a mí mismo. ¿Verdad que suena sencillo y claro? Pero eso no impide y no ha impedido que un montón de proponentes hayan creado un montón de creencias alrededor de, por obras, llegarás a la gloria de Dios. ¿Ok? Las disfrazan con fe aquí y allá, o sea, es un bizcocho de obras y lo sazonan con un poquito de fe aquí y allá, bien soso de fe, ¿va viendo? Pues todo tiene que ver con las cosas que ellos hagan. Tratando de satisfacer la expectativa del Señor con su propia justicia. Por eso Pablo decía, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la de su misericordia, amén, por la del lavamiento, ¿verdad?, de los pecados. Así que estaba bien claro, especialmente Pablo, porque él sabía que él venía de esa noción de yo agradar al Señor por mí mismo. No que no tuvieran idea de que Dios existía, sí, pero ellos confiaban en que en su justicia ellos iban a agradar al Señor. El cristiano sabe que por nuestra propia humanidad y nuestra justicia más nunca vamos a poder complacer la expectativa del Señor. Para eso fue que Cristo tuvo que padecer en la cruz por nosotros. Así que la única opción es depositar toda nuestra fe en el Señor. Amén. Pues vamos a ver el vídeo en el nombre de Jesús. Ahí va. Juan el Bautista es una figura importante e intrigante de la vida de Jesús. Su título, que se puede traducir como el que bautiza, vino de una de sus principales funciones de ministerio mientras llamaba a la nación de Israel al arrepentimiento. La mayor parte de nuestra información sobre los antecedentes de la familia de Juan proviene de los detalles que Lucas ofrece en su evangelio. En Lucas leemos que tanto el padre de Juan, Zacarías, como su madre Elizabeth, provenían de familias sacerdotales. Zacarías era miembro de la división sacerdotal de Abías, la octava de 24 grupos de sacerdotes. Cada una servía en el templo por 2 semanas no consecutivas, cada año. Sadoc, el sumo sacerdote bajo el rey David, estableció estas divisiones. De acuerdo al libro de Lucas, la pareja vivía en una ciudad en la región montañosa de Judá. La palabra griega que se traduce como región montañosa a menudo se usa para describir el área alrededor de Jerusalén. El templo empleaba a un gran número de sacerdotes y la mayoría vivía fuera de Jerusalén. Muchos tenían otro oficio para suplementar los ingresos de la familia. Cuando Zacarías recibió la visita del ángel que predijo el nacimiento de su hijo, estaba en Jerusalén, sirviendo en una de sus 2 semanas de asignación en el templo. Se ha intentado identificar el pueblo donde vivían Zacarías y Elizabeth. En Carem, al oeste de Jerusalén, es la sugerencia más popular, pero no hay una conclusión firme. Cuando el ángel Gabriel apareció a María, se refirió a Elizabeth como parienta de María. La palabra griega que usa Lucas para describir la relación entre María y Elizabeth
solo se usa en el Nuevo Testamento en este verso, aunque la forma masculina de la palabra sí ocurre en otras partes del Nuevo Testamento. La palabra se puede usar para identificar a alguien que pertenecía al mismo clan o familia o a alguien que pertenecía al mismo grupo de personas. Aunque Lucas describe a José como descendiente de David, no dice nada del trasfondo familiar de María. Si, como los estudiosos han sugerido, María también era descendiente de David, tribu de Judá, entonces el comentario de Gabriel solo implicaría que tanto María como Elizabeth eran israelitas, ya que Elizabeth y Zacarías pertenecían a la tribu de Leví. Si María no era miembro de la tribu de Judá, entonces Jesús y Juan eran probablemente primos. Sin importar la naturaleza de su relación, Jesús y Juan parecen haber tenido poco contacto mientras crecían. La distancia entre Nazaret y Jerusalén, aproximadamente entre 96 y 104 kilómetros, hace la conclusión plausible. Otro factor que sugiere su falta de contacto se relaciona a la niñez de Juan. La edad de sus padres al momento de nacer y su falta de mención más adelante ha llevado a la conclusión de que ambos murieron mientras Juan era aún pequeño. La observación de Lucas que Juan estaba en el desierto al principio de su ministerio público fortalece esta conclusión. Si los padres de Juan murieron durante la infancia de Juan, un grupo como los esenios pudo haberlo adoptado. Los esenios vivían en el desierto en un establecimiento como el Ecumenán, al noreste del Mar Muerto. Una conclusión firme sobre la conexión de Juan con alguno de los grupos del desierto es imposible. Si tal relación existió para el momento de su ministerio público, aparentemente Juan había terminado con dicha relación. Juan empezó su ministerio público en el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Augusto murió en el verano del año 14 después de Cristo y Tiberio asumió el trono más tarde ese año. El año 15 del reinado de Tiberio debió ser en el 29 después de Cristo. En este tiempo, Juan comenzó su ministerio de predicación en el que públicamente llamó a Israel al arrepentimiento y a la preparación para la venida del Mesías de Dios. Todos los 4 evangelios afirman la popularidad de Juan a principios de su ministerio. Marcos registra que personas de todo el campo de Judea, así como de la ciudad de Jerusalén, se reunían para escuchar a Juan predicar. Los 4 evangelios concuerdan que el ministerio público de Jesús se inauguró en el contexto del ministerio de Juan. Cuando fue cuestionado por los líderes judíos, Juan testificó que el propósito de su ministerio era proclamar la venida del Mesías de Dios, conectando su ministerio con el de la profecía que Isaías proclamó. El papel de Juan era introducir al Mesías a su mundo. Logró esto en conexión con el bautismo de Jesús. Jesús estaba entre las multitudes de personas que vinieron a pedir a Juan el bautismo. Mateo registra la renuencia de Juan para bautizar a Jesús, pero Juan se convenció cuando Jesús le dijo que su bautismo era necesario para cumplir con toda justicia. Juan después declaró a las multitudes que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Después del bautismo de Jesús, los ministerios de Juan y Jesús se traslaparon por un breve tiempo. Antes que Juan fuera encarcelado, tanto él como Jesús estuvieron involucrados en ministerios que incluían el bautismo. Una disputa surgió durante este tiempo que nos da un excelente vistazo en el carácter de Juan. Algunos de los discípulos de Juan se desanimaron por las deserciones de sus filas y la popularidad en aumento de Jesús. Juan les recordó sus primeras declaraciones sobre la prioridad de Jesús y su papel como el Cordero de Dios. Juan resumió su relación con Jesús en Juan 3:30 cuando dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Un segundo encuentro entre los discípulos de Jesús y Juan ocurrió después que Herodes Antipas hubiera encarcelado al Bautista. Las noticias del ministerio de Jesús llegaron a Juan en prisión y envió sus discípulos a Jesús con una pregunta. ¿Eres el Mesías? Ni Mateo ni Lucas explícitamente declararon el motivo para la pregunta de Jesús, aunque la pregunta parece implicar una preocupación de parte de Juan que Jesús no estaba trayendo el reino de Dios de la manera que Juan esperaba, o quizá con la rapidez que Juan esperaba. La respuesta que Jesús dio en este encuentro es similar al idioma usado en su sermón en la sinagoga en Nazaret, donde él leyó de Isaías 61, aunque aquí Jesús añadió elementos de otras partes de Isaías también. Juan debía ver en el ministerio de Jesús el cumplimiento de la palabra de Dios por medio de Isaías.
La segunda mitad de este encuentro muestra la evaluación de Jesús sobre la grandeza del carácter de Juan. Juan fue el último y más grande de los profetas, el Elías que vendría a introducir al ungido de Dios. Juan era la bisagra entre la era pasada y la venidera. Jesús entonces usó la grandeza de Juan para contrastar la mayor grandeza del reino del cielo. Así como el tesoro más grande padecía en comparación con el premio del reino, así Juan, a pesar de lo maravilloso que era, palideció en comparación con el miembro menos importante del reino. La muerte de Juan fue el resultado directo de la pasión de su ministerio. Herodes Antipas, quien gobernaba en Galilea en ese tiempo, se divorció de su esposa, la hija del rey abateo Aretas IV, para poderse casar con Herodías, la esposa de su medio hermano Herodes Filipo. Ya que Filipo seguía vivo durante el nuevo casamiento de Antipas, la unión fue una violación de la ley del Antiguo Testamento. Juan, así como Natán antes que él, confrontó al gobernante por su pecado. Pero a diferencia del rey David, Antipas no se arrepintió, sino que se enojó con Juan. Mateo cuenta que Herodes quería matar a Juan. Marcos atribuye la venganza a su nueva esposa Herodías. De hecho, ambos probablemente reaccionaron fuertemente al asalto de Juan y a su carácter. Antipas arrestó y encarceló a Juan. La popularidad de Juan con el pueblo, sin embargo, frenó a Herodes de ordenar su ejecución. Josefo atribuyó el arresto de Juan al miedo de Antipas a que Juan usara su influencia entre la gente para comenzar un levantamiento, pero no menciona el regaño de Juan por el matrimonio de Antipas y Herodías. Sin embargo, el ataque de Juan a la violación de la ley del Antiguo Testamento seguramente causó murmuración entre el pueblo judío. De hecho, Josefo registra que muchos judíos consideraron la siguiente derrota del ejército de Antipas a mano de Aretas y como una señal del disgusto de Dios con Antipas por la ejecución de Juan. La popularidad de Juan continuó después de su muerte. Cuando Priscila y Aquila primero conocieron a Apolos en Éfeso, Apolos solo había oído del bautismo de Juan. Más tarde, Pablo conoció a un grupo de hombres en Éfeso que eran discípulos de Juan. Un grupo moderno que practica el mandianismo, ahora ubicado en el sur de Irak, declaró haber tenido una conexión directa con Juan, aunque su asociación con Juan pudo haberse desarrollado siglos después de la muerte de Juan. Juan, sin embargo, puso en claro su papel de señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El objetivo de Juan no era atraer la atención a sí mismo para que toda la atención estuviera puesta en el Cordero. El ministerio de Juan el Bautista fue preparar los corazones de las personas que recibirán el esperado Mesías. Quería que los corazones del pueblo se suavizaran y se arrepintieran para así poder abrazar a la luz, quien es el Hijo de Dios, para que fueran salvos de sus pecados. Juan el Bautista fue un predicador valiente y un gran profeta. Pero Juan el Bautista no era Jesús. Tanto el apóstol Juan como él mismo Juan Bautista aclararon que Juan no era el Mesías. Juan el Bautista no podía salvar a nadie, solo Jesús, la luz del mundo, podía hacerlo. Para poder ser nosotros buenos testigos debemos recordar que nosotros no salvamos a nadie. Jesús es el Salvador. A veces, especialmente cuando el ministerio va bien o si alguien tiene un talento especial, el orgullo entra y empieza a destruir nuestro testimonio. Haríamos bien en recordar que nosotros, como Juan el Bautista, no somos dignos de desatar las correas de las sandalias del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues les dio, ¿verdad?, el varón un enfoque, el trasfondo y el contexto de Juan el Bautista, amén, bien importante, gloria a Dios por eso. Así que, yendo, ¿verdad?, a la porción que siempre acostumbramos, ahora enfocándonos en el que Juan vino a anunciar, amén. Vamos a enfocarnos en algunas porciones que son específicas y vamos a tener unas partes, el contexto histórico, las fechas, pero también una parte importante que son las principales evidencias de la deidad, ¿verdad?, del Señor Jesús.
versículo clave, verso 17, capítulo 3 de Mateo, donde dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ustedes recuerdan, en el mismo Evangelio de Juan, el Señor diría, mi Padre me ama. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre le amaba? Porque yo hago lo que le agrada, ¿verdad? Esas palabras de Juan son tan sencillas, igual que las de sus cartas, ¿verdad? Tan sencillas que si uno no las medita bien, como que le pasan por encima y uno no las comprende. Nosotros agradamos a Dios, amén, y Él nos ha amado aún sin nosotros haberle agradado. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero ahora que somos sus hijos, amén, Él nos ama porque nosotros le agradamos, estamos puestos para eso, para hacer lo que a Él le agrada. Por eso que Él decía, en mi Hijo es que yo tengo complacencia, o sea que yo me complazco, a mí me gusta todo lo que Él hace. Básicamente eso es lo que quería decir el Señor, amén. Qué bueno que el Señor dijera eso de nosotros, amén. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, de hecho, la otra porción que usted vio que citó el varón sobre lo que Juan le dijo a sus discípulos ante el comentario de los discípulos de Juan de que el Señor estaba tomando más fama y Juan estaba perdiendo fama. Él le dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y así tenemos que ser nosotros también. ¿Okay? La gloria no es del siervo que sirve al Señor, la gloria es del Señor. Amén, bien importante. Entonces, información sobre el Señor Jesús. Dentro de lo que se conoce como la Trinidad en la Biblia se le considera, para efectos de poderlo describir, como la segunda persona de la Trinidad. Se debate mucho sobre la definición o la sustantivación, o sea, la constatación bíblica de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso es muy cierto. Sin embargo, usted ve a través de toda la Biblia la manifestación de el solo Dios, Jehová, a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. Y cuando usted hace un estudio bien detallado, meditando en todo ello, usted ve que Dios se ha manifestado a la humanidad por medio de esas tres manifestaciones, ¿verdad? Le llaman personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso, al ser tres, se llama la Trinidad como tal. ¿Ok? Muchas personas que pretenden negar esta realidad que es bíblica, pues detractan mucho de esto y tienen muchos argumentos parcialmente bíblicos, otros extra bíblicos, ¿verdad? Sobre este argumento. Que Dios siempre es uno solo, es cierto, pero Dios se ha revelado a los hombres mediante tres formas, ¿ok? Y eso lo vemos en la Escritura, es innegable. Hay personas que dicen el Espíritu Santo no es Dios, pero a través de la Escritura vemos cómo Dios se manifiesta a través de su Espíritu y cómo Dios, ¿verdad? Aún el Espíritu hace cosas que solamente Dios haría. Entonces vemos eso. Lo mismo pasa con el Hijo. ¿Okay? Personas que quieren pretender que como Hijo, pues Jesús fue creado. Y no pudo haber sido creado porque vemos que Jesús es Dios, ¿verdad? En igual manera, esencia y poder que el Padre. Es una manifestación, es una aproximación a nosotros. Por eso que se llama Emmanuel. Dios se hizo como nosotros para habitar entre nosotros. Como dice la Biblia, vimos su gloria, dice Juan en el capítulo 1. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando uno lo estudia con calma y con reverencia, usted se va a dar cuenta de esto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso se le conoce, ¿verdad?, en la teología como la segunda persona de la Trinidad.
Pero como le estaba diciendo, el Hijo es igual en la naturaleza, la esencia y el ser, por no decir que es lo mismo, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Bien importante. Y Él asumió toda la naturaleza humana en la encarnación. Dios con nosotros. Amén. Completamente Dios y completamente humano. Para el tiempo que se escribieron los evangelios y un poco más allá, especialmente ya hacia el final del primer siglo, años 80, 90 y 100, surgió un movimiento bien fuerte que variaba según la región, negando esta realidad de que en la persona de Jesús morara la deidad. Por lo tanto, Dios no había muerto en la cruz, porque no es posible que Dios muriera. Y entonces empiezan con esa lógica humana para tratar de ir en contra de lo que dice la Escritura. La palabra dice claramente que Cristo murió por nosotros, amén. Y que convenía, ¿verdad?, que Él se fuera para ir a preparar lugar para nosotros. O sea, todo ello, cuando usted va buscando, usted se da cuenta de que realmente quien murió en la cruz era Dios mismo, redimiendo a quienes Él creó, a todos aquellos que creyeran. ¿Ok? Y a través de la Escritura usted va viendo que todas las cosas por Él fueron hechas, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y por medio de Él subsisten y fueron hechos, dice. ¿Ok? Así que Él es el que efectuó la creación, la redención de los pecadores y la restauración de los pecadores a la comunión con Dios. ¿Ok? Sin la obra de Jesús, estuviéramos nosotros aquí entreteniéndonos. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Decía, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, fueron los más dignos de conmiseración, o sea, los más dignos de pena del mundo entero. Imagínate qué clase de papelazo estuviéramos haciendo nosotros. ¿Verdad? Dice, pero Cristo sí resucitó de entre los muertos y fue hecho las primicias de los que murieron, como quien dice, Él resucitó primero para que los que creen en Él resuciten después en el día postrero. Amén. Gloria a Dios. Contexto bien parecido al el estudio pasado, porque estamos hablando precisamente un poquito más adelante en el tiempo, estábamos hablando más de su nacimiento en aquellos tiempos y ahora estamos ya empezando quizás 25, 30 años más tarde, pero el contexto no cambia mucho. ¿Ok? ¿Te recuerdas las fechas anteriores? Simón Pedro, Saulo de Tarso, cuando Jesús fue al templo a los 12 años, que ahí fue cuando se quedó por allá, ¿verdad? Y José y María no se dieron cuenta. ¿Ok? Este Arquelao era uno de los reyes de embuste, eso que ponían los romanos allí, y en el año 6 lo cambiaron. ¿Ok? Los celotes, o sea, los judíos nacionalistas, estaban tomando mucho auge. Para el tiempo ya, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, estaban en su apogeo. Eventualmente llegarían a tratar de quitar el gobierno romano 2 veces. La segunda vez, en el año 68, fueron en contra directamente de los romanos y fueron eliminados por completo. A la misma vez que se destruye la ciudad y se destruye el templo también. De esa destrucción es la que se alude el Señor Jesús, Mateo capítulo 24, que es parte de ella. Eventualmente, ¿verdad?, se entiende que el bautismo y ministerio de Jesús abarcó como unos 3 años y medio, que según la forma que nosotros medimos el tiempo, entre el año 30 al 33. La crucifixión, o sea, la pasión del Señor Jesús, su resurrección y su ascensión, ¿okay?, alrededor de el año 33. Por eso que usted ve muchas veces 33 DC, 33 DC, y dice, ¿qué es 33 DC? Pues porque es lo que se entiende, ¿verdad?, respecto al tiempo cuando el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Después de el Señor resucitar, 50 días después, ¿ok?, viene la fiesta de Pentecostés, que es cuando la promesa del Espíritu Santo es cumplida. En ese mismo año es que muere Esteban, un poco más adelante de esta fecha,
Y ese mismo año que se convierte Pablo, en ese tiempo ocurrieron muchas cosas importantes, hermano. ¿Ok? Pablo, sí, lo que se entiende de Pablo es que Pablo quizá era como 10 años menor que el Señor Jesús. O sea, para ese tiempo tendría 24, 25 años. ¿Ok? Por eso dice, pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aparece Saulo en la narración en Hechos, dice, ¿quién es ese? Y más adelante, ¿verdad? Se ve. ¿Ok? Si vemos un poco más adelante en el tiempo, ¿ok? Esta fecha la vimos la vez pasada, la hambruna en el año 45, empiezan los viajes misioneros de Pablo, el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, ¿ok? Ese mismo año el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, ¿ok? Muchos tuvieron que salir de allí. Empieza más adelante el segundo viaje misionero de Pablo, en el año 50. El tercer viaje misionero de Pablo, corridito. Para ese tiempo se convierte Nerón, el famoso Nerón, en el emperador de Roma. Se entiende que los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, se escribieron en este rango de tiempo, entre el año 55 al 59. Algunas cartas de Pablo se hubieran escrito antes que esto. Santiago posiblemente fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió para el año 45, 46, se estima, ¿verdad? Cuando se estudian las fechas. Se entiende que Pablo fue arrestado, ¿ok? Durante el tiempo del emperador Nerón. De ahí en adelante no se está claro, muchos piensan que sí, que él fue ejecutado durante ese tiempo, durante la persecución a los cristianos que se desató después del incendio de Roma. ¿Verdad? Si usted recuerda sus lecciones allá de Grecia y Roma, cuando habla de Nerón, se entiende que Nerón fue el que le pegó fuego a un cantito de Roma porque él quería hacer allí unas construcciones para él. Porque hay que decirlo, muchos de esos emperadores eran demoniados que estaban. Usted se lo veía porque tenían un carácter típicamente de un loco arrebatado, poseído. Y Nerón, ahí está Nerón, ahí está aquel Caracara, ahí está aquel otro Calígula. Pues eran una gente pero perversa, ¿oyó? Por eso muchos creyentes se adelantaban y decían, ese es el anticristo. Va viendo el asunto de la proximidad. Era bien difícil debatir que no lo eran, porque la verdad era que eran unas personas pero malas de verdad. Más o menos para ese tiempo entonces fallecería, ¿verdad? Sería arrestado primero Pablo. Algunos piensan que fallece, ¿verdad?, durante esta fecha. Otros piensan que fue más tarde. La realidad es que el libro de los Hechos pues no nos lo dice, ¿ok? Pues no lo dice porque no es importante, porque la gloria no es de Pablo, la gloria es del Señor, amén. Así que Pablo en algún momento desaparecería de la escena, así como Juan el Bautista también. Cada uno de ellos cumplió lo que el Señor le puso y la gloria es para el Señor y la recompensa y los galardones es en la eternidad. Mientras estamos en este mundo malo, servimos al Señor y el Señor nos va a recompensar con las riquezas suyas en gloria. Maíta Rebeca. Sí, porque en 2 Timoteo al final dice, ya yo estoy listo presto para ser sacrificado. Sí, era como un testimonio que el mismo Espíritu Santo le daba de que ya él estaba a punto de ir a la presencia del Señor. Manita Lucy. Sí, pastor, el judaísmo hasta la destrucción del templo, ¿verdad? Y la debacle que hubo en ese momento, en los 70, era diferente, o sea, no era el Talmud, ¿verdad? No era el Talmud. Ellos respondían a los primeros libros de la Biblia de Moisés. O tenían el Talmud las dos cosas, o sea, los fariseos, el judaísmo de este tiempo del Señor Jesús es el judaísmo farisaico. Ese judaísmo no necesariamente eran las mismas prácticas y enfoques que vemos
en el Antiguo Testamento. O sea, para los tiempos de los profetas, para los tiempos del reinado, ni mucho menos para los tiempos de los jueces. El fariseísmo, el enfoque del judaísmo que se desarrolló en lo que se conoce como el judaísmo fariseo, fue el que comenzó entre los dos testamentos, ¿verdad? En esos 400 años que no hubo ninguna revelación escrita del Señor. Se levantó un movimiento para restaurar la fe en la palabra. Y entonces esos fariseos, lo que quiere decir la palabra fariseo es puro, los puristas, los puritanos, ¿verdad? No como los puritanos de acá de esta época, ¿verdad? Y entonces ellos se apegaron mucho a la Torá, o sea, a la ley de Moisés, pero también se apegaron mucho al Talmud, ¿ok? Y a la Mishnah. Talmud y Mishnah no es la palabra de Dios, son comentarios y métodos de creer basados en la palabra. La Mishnah son las tradiciones. Eso muchas veces, cuando Jesús decía, ustedes han invalidado la palabra del Señor por vuestra tradición. Las tradiciones estaban redactadas en la Mishnah. Por eso muchas veces cuando yo menciono aquí, tenga cuidado con la Mishnah bautista, ¿ok? O con la Mishnah presbiteriana, o la Mishnah pentecostal, o la que sea, porque muchas veces esas tradiciones no tienen un fundamento bíblico, y ahí es que está el problema. Así pasaba, pues estos fariseos le añadían a la ley, a la Torá, y esas adiciones estaban redactadas en la Mishnah y en el Talmud. El Talmud era como un comentario. Para el que se usaba para ese tiempo, era un Talmud que se había desarrollado cuando el pueblo estuvo prisionero en Babilonia. Le llaman el Talmud babilónico, por eso es que se llama así. Esos están disponibles, eso uno los puede conseguir traducidos en inglés, ahí está todo esos micro detalles de todas estas cosas que ellos creían. Así que esos judíos, ¿verdad? Ellos tenían un deseo genuino de agradar a Dios, pero se estaban apegando a la ley en lugar de apegarse a aquel a quien la ley llevaba, no al Señor de la ley, sino a la ley. Por eso es que el Señor les decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, como dice, por ser los custodios de las Escrituras, ya ustedes piensan que son salvos, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Como dice, las Escrituras no es para que ustedes aprendan a glorificarse, sino las Escrituras me glorifican a mí. ¿Ven? Así que esos son los famosos fariseos, ¿verdad? A veces lo vemos que lo que cogen los fariseos en el Nuevo Testamento es palo nada más. Palo y palo y palo y palo, porque hay que entender bien, ¿verdad? Porque una vez explicamos que definitivamente esa no es la forma de nosotros evangelizar a palo, ¿verdad? Pues sabemos que la gente es pecadora, pero lo que pasa es que el Señor estaba regañándolos a ellos por su contexto, porque ellos eran los que tenían la palabra y querían hacer lo contrario a lo que la palabra decía. Pues por eso era que mucho, ¿verdad?, se le delega, mucho conocimiento se le da, pues mucho se le demanda. Así que el Señor por eso era que los regañaba delante de todo el mundo. ¿Ok? Principales evidencias de la deidad del Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a repartirlo rapidito, pero vamos a leer. Isaías 7:14, hermanita Rosana, hermanita Rebeca, Isaías 9:6-7, hermanita Lorian, Daniel 7:13 al 14. Vamos a ver si es verdad. Amén. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice, ¿y dónde está la profecía de la deidad ahí?
Pues en el nombre del Señor. Dice Emmanuel, que quiere decir con nosotros, y Él, Dios. Amén. Con nosotros, Dios. Amén. Así que ese es el nombre del Señor. Dios bajó a estar con nosotros, es lo que quiere decir. Hermanita de Rebeca. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. ¿Dónde está la profecía y la confirmación de su deidad? Mire el verso 6. Dice, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Va viendo? Aquí está lo que le estaba mencionando sobre la Trinidad. El Hijo es el Padre, lo único que el Padre se manifestó en el Hijo cuando el Hijo estuvo con nosotros. Amén. Todos estos títulos le pertenecen a Dios. El Señor Jesús los tiene porque Él es Dios. Amén. Entonces, Daniel 7, 13 al 14, la hermanita Lorian. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Va viendo? O sea, lo equipara con el poder de Dios para reinar sobre todas las naciones con toda autoridad. La única autoridad que tiene Dios, la tiene Jesús también. Seguimos. Jesús fue concebido de manera sobrenatural en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, no por medio de una procreación humana. Amén. Vamos a leer Lucas 1, 35 al 36. Amén, hermanita Ámbar. Dice Lucas 1, 35 al 36. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Estéril, exactamente. ¿Ok? Y esta referencia, me faltó el 1 aquí, Mateo capítulo 1, verso 20 al 21, es la que dice, y pensando en esto, José, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Así que fue engendrado por el Espíritu Santo directamente. Otra evidencia. Jesús demostró dominio soberano sobre las fuerzas naturales y las fuerzas espirituales. Amén. Tormentas, enfermedades, discapacidades humanas, demonios y hasta la muerte física. Para ir a algunas de ellas, usted conoce la parte de la tormenta, ¿verdad? No tienes cuidado de que perecemos. Por ahí. ¿Ok? Sobre las enfermedades. Mateo 9, alguien que busque Mateo 9, 27, alguien que puede ser repetido, pero también si alguien no ha leído, quiere leer. ¿Qué dijo yo? Anita Rosana, vamos a decir que Rosana busque Mateo 9, 27 al 31. Lorian, Mateo 9, 32 al 33. Amén. Y Lucas 7, 11 al 17. Maitamba. Amén. ¿Cómo dice? Mateo 9, 32
No, 27 al, Adiós, 27 al 31. al 31. Ajá. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. No se pudieron quedar callados, ¿verdad? Mateo 9, 32 al 33, Gloria. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Y Lucas 7, 11 al 17, ambas. Lucas 7, 11 al 17 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Amén. También afirmó ser Dios encarnado, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen: es que él nunca dijo que era Dios. Vamos a ver estas porciones. Vamos a ir a Juan 5, 18, a buscarlo Rebeca. Juan 5, 18. Podemos ir también a Juan 10, 33. A ver quién quiere buscar Juan 10, 33. Manita Rosana. Juan 20, 28 al 29 también. Manita Úrsula. Amén. Vamos a ver. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Y Juan 10, 33. Juan 10, 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Juan 20, 28 al 29. Sí, coge el micrófono ahí de una vez para que se oiga bien. Sí, tiene que haber uno ahí. ¿Tiene uno? Sí, estaba aquí. Ahora. Juan 20, 28 y 29 dice: entonces... Se supone que está prendido. Súbala ahí. Ahí se supone. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás, ¿verdad? Cuando usted se fija en todos esos detalles, usted va viendo, ¿verdad?, la confirmación de quién es el Señor Jesús. Otras porciones, ¿verdad?, que por asunto de tiempo, pues no las vamos a leer todas. Jesús vivió una vida sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Murió de manera voluntaria y en sustitución por los pecados de otros. Romanos 5, 6 al 8. Mas Dios muestra su amor
con los pecadores, que aún siendo, con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó entre los muertos en victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Así que todo eso, y muchas más, solamente hemos tocado unos cuantos puntos, confirma la deidad del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a ir a unas porciones, a las porciones de que están en el capítulo 3, Mateo 3 y Mateo 4. ¿Okay? Pregunta para ir, ¿verdad?, poniendo el contexto. ¿Qué trabajos de hoy en día requieren que alguien se prepare para la llegada de otra persona? Exacto, el que está en la ventanilla atendiendo. Tiene que atender a todos de la misma forma. Eso es un trabajo medio malo, ¿verdad? Me pongo a pensar. Porque cada 2 o 3 minutos lo mismo otra vez. ¿Ah? También, exacto. Aterriza el avión y si es un vuelo corto, pues estira las piernas, vuelve y con el mismo vuelo. Y llegaron los mismos otros pasajeros otra vez, a atenderlo de la misma forma y todo, y sirviendo refresco, y el avión moviéndose así y todo eso. ¿Ok? Tiene que reciben a los niños, así mismo es. Exactamente. Los que son diplomáticos, que reciben a personas que visitan de otros países también, ese tipo de cosas aquí. ¿Ok? Así que hay muchos trabajos hoy día que requieren que alguien se prepare para la llegada de otra persona. Amén. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Bueno, porque el trabajo de Juan era preparar a los demás para estar listos para aquel que había de venir. Amén. Y a tono con eso, pues vamos a leer estos versos. Mateo 3, del 1 al 17. Amén, hermanita Ámbar. Y luego entonces vamos a unas preguntas, hermanito querido. Mateo 3, del 1 al 17, dice así. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. No, yo creo que estás en Mateo 3. Ah, yo estoy por Malaquía. Sí. Discúlpame. Me acuerdo porque estábamos hablando de eso hace poquito, ¿verdad? Que Jane estaba hablando de ese. Aquí está. En aquellos días, ahí estoy bien, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias. De momento se me había pasado que tenía que ir adelantando los slides, pero ahí están. Amén. Gracias, Maita Ámbar. Así que vimos la narrativa, ¿ok?, de cuando el Señor, su camino fue preparado mediante la predicación y el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía aquella apariencia del profeta Elías. Y decía que él iba a venir en el poder de Elías, decía el Antiguo Testamento también. Pero su apariencia, si usted mira la descripción de Elías en el Antiguo Testamento y la descripción física de Juan, es prácticamente idéntica. ¿Ok? Él objetaba mucho que aquellos que venían a bautizarse, dizque mostrando arrepentimiento, no estuvieran arrepentidos en general, en realidad, porque eso era lo que pasaba con los fariseos y los saduceos. Ellos venían porque como todo el mundo venía, ellos no querían dar a entender de que ellos estaban por encima de todos, a pesar de que ellos creían que sí estaban por encima de todos. ¿Ves? Entonces, por eso es que le dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? O sea, como si haciendo que se arrepienten, el Señor les fuera a adjudicar alguna justicia a ustedes. Cuando ustedes vienen aquí pensando que porque son hijos de Abraham, ya con eso no necesitan hacer nada más. Y eso es lo mismo que él, ¿verdad?, les explicaba aquí. Y les explicaba sobre el juicio que iba a traer el Señor Jesús, verso 11 y verso 12. Amén. Usted sabe que ahí dicen muchos coros que dicen Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, y que baje el fuego, que baje el fuego, que baje el fuego, 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 fuego de Dios. Pues yo quiero que baje el fuego, pero que no baje sobre mí o yo. Porque eso es una mala interpretación de lo que está diciendo aquí. El Señor viene a crear una división. Ustedes recuerdan cuando estuvimos predicando la parábola que hablaba de la división y los que aman más a su familia o a quien sea que el Señor. Lo que está diciendo aquí es lo mismo. El Señor va a venir y todo el mundo tiene que tomar una decisión. O creemos en Él y somos parte de su trigo y Él los recoge en su granero, o no. Y entonces Él va a quemar la paja en el fuego que nunca se apaga. Así que Él va a bautizar con Espíritu Santo a sus hijos por la fe, pero le va a pegar fuego a lo que no es trigo, a lo que es paja. Pero dice, ya tiene el aventador, como dice, cuando iban a procesar el trigo, sacaban la gavilla, el manojo de trigo, después lo desbarataban y lo echaban, ¿verdad?, encima de un paño. Y el paño, pues, lo alaban y tiraban para arriba para que entonces el viento se llevara la paja y el grano volvía a caer encima de la tela. Y así, hacían muchas veces así. Ese es el aventador, ¿verdad? Al final del siglo, ¿te acuerdas? Los ángeles iban a ser usados para separar aquí y allá. Pues el aventador es eso. Entonces, el bautismo de fuego que él dice es para la paja que el viento se lleva, para, ¿verdad?, la cizaña que amarraban y que la tenían en remojo, ¿verdad?, en stand-by para ser quemada. Así que es un error gigante eso de que el fuego de Dios baja sobre los creyentes, ¿ok? Porque allá en Pentecostés vieron como unas lenguas de fuego encima y dicen, ves que el fuego, pero eso son cosas diferentes, hermano, ¿okay? Entonces, muchas veces las personas pues se van por ahí sin tener cuidado con la Escritura. ¿Qué significaba arrepentirse? ¿Por qué Juan instaba a las personas a arrepentirse? ¿Ah? Exacto. Cambiar su camino, o sea, dejar de hacer lo que hemos estado haciendo. Sí, reconociendo que eran pecadores. Exacto. Dejar literalmente de hacer el pecado y ponerse a agradar al Señor. Claro, esa es la obra, pero la fe en hacer ello y creer en el Señor Jesús es lo que todavía faltaba. Por eso que usted ve en el Nuevo Testamento más adelante, Pablo se encuentra algunos que habían creído
pero no habían recibido el Espíritu Santo porque solamente conocían el bautismo de Juan. O sea, ellos no habían sido salvos aún porque ellos no habían creído en Cristo. Ellos estaban pues esperando todavía a Cristo y por eso se habían bautizado usando, ¿verdad?, el bautismo de los discípulos de Juan. Dice, cuando entonces creen en Cristo, entonces reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que arrepentirse es, como dice, cambiar, ¿verdad? De querer cambiar nuestra vida porque nos damos cuenta y nos arrepentimos de ello, de estar viviendo una vida que a Dios no le agrada. A eso era que estaba llamando Juan. Ese es el elemento de arrepentimiento que lleva a poder creer entonces, ¿verdad? El arrepentimiento ligado a la fe en el que sí nos salva y nos perdona es lo que nos salva, ¿ok? Así que puede haber arrepentimiento, puede haber vergüenza por el pecado, puede haber, no sé, humillación por el pecado, pero si no hay fe en el que nos limpia de pecado, pues no sirve de nada. ¿Ve? Posiblemente algunos de esos fariseos venían y de verdad decían, oye, pues, yo me arrepiento, ¿verdad? Vamos a poner que uno de ellos lo hiciera, pero ¿te arrepientes? ¿Y qué después? Porque si sigues creyendo en ti mismo y si sigues creyendo en tus líderes y eso no va a llegar a ningún lado, tenés que creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Para eso ese fue el camino que vino a preparar Juan, para llevarlos eventualmente a Cristo Jesús. Amén. Por eso es que hoy día hay tanto evangelio que hay por ahí que no predica arrepentimiento, porque arrepentimiento es algo fuerte, como dice el hermanito, es fuerte, ¿verdad? Para muchas personas, porque implica que lo que ellos han hecho y lo que ellos son no sirve para nada. Y usted que es de Cristo, si usted hizo algo que no servía, usted es completamente natural aceptar que no servía y pedirle perdón al Señor, ¿verdad que sí? Como si nada. Pero para el que no conoce a Cristo, que todavía está en su orgullo y en su vanidad, es algo inconcebible tener que arrepentirse. Pues el Evangelio, ¿verdad?, la imitación del Evangelio, le quita ese elemento y pretende uno vivir vidas agradables al Señor llenas de fe sin haberse arrepentido de sus pecados. Vaya a ver hasta dónde va a llegar. Cuando Juan les declaró a los fariseos y los saduceos, ¿se acuerdan que él les habló ahí? Que confiar en Abraham no era suficiente. ¿Cómo enfocó a Jesús? Exactamente. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad que sí? Exactamente. Así es. Y más adelante, ese mismo Dios hecho hombre vendría, ¿verdad?, a eso mismo, a salvar a todo el que quisiera salvarse. ¿Por qué tú crees que Jesús insistió en ser bautizado? Recuerda la misma pregunta que hicimos al principio. Exactamente. Del lado de su humanidad era algo que tenía que hacer, a pesar de que no lo necesitaba, si fuera literalmente, no tenía que hacerlo. Pero exacto. El puesto como ejemplo en todo aspecto, pues tenía que cumplir, como dice él, exactamente, toda justicia. ¿Ok? Y por eso era que Juan se le resistía. Y decía, no, pero ¿será que te me bautices tú a mí? ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo ese mismo litigio con el Señor? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Será que yo te los lave a ti? Y él le dice, deja eso, porque, ¿verdad?, básicamente la misma razón. Si tú no te dejas que yo te lave, es que tú te crees, ¿verdad?, mejor que yo. Y si te crees mejor que yo, tienes un gran problema. Entonces Pedro lo entendió, dijo, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza también. ¿Ok? ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 4, 1 al 7. Amén. Un hermanito o hermanita voluntaria, ¿quién quiere leer? Hermanita Rebeca. Y la próxima porción del 8 al 12, ¿quién quiere leer? Hermanita Lorian lo va a leer. Amén.
Mateo 4, 1 al 7. Ahí está. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Muchas gracias. Qué cosas interesantes estamos viendo aquí, ¿verdad? Cuando usted lee esta porción, que seguramente usted la ha leído antes también, usted se va dando cuenta, ahora que estamos viendo sobre el contexto de Jesús y la palabra, él le dice primero, viendo que Jesús tenía hambre, porque había ayunado 40 días y 40 noches, dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es como un profesor en la universidad que yo tenía, decía: si existe Dios, que apague el switch de la luz. Y antes de que yo fuera a decir algo, vino otro, se me adelantó y dice: es que Dios también, Él obra en esto que yo voy a decir, a palabras necias, oídos sordos. Lo dijo más directo. Qué necedad, ¿verdad? Cualquier persona o sea, la gente se las trae, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que si Dios realmente es lo que es el creador de todo y el que dispone para todo, Él se va a bajar al nivel tuyo para hacer lo que a ti te da la gana en un capricho? Y pretenden que con esas tonterías, suenan, hay muchas personas que se comen eso y como les gusta eso, se van de ese bando. Porque también en el salón, sí, la sinergia morónica esa que yo le dije en una ocasión, también ocurría en los salones de clase de la universidad, ¿verdad? Empezaba el payaso, que era el profesor, hacía una payasada y la audiencia se reía. Y así hay muchos, hermanos, con esa misma noción. El diablo lo hizo. Si eres hijo de Dios, pues no pases hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en un pan sobao. ¿Ok? Y el Señor le cita la palabra. Como que dice, no solamente yo necesito comer pan, sino yo necesito la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no se cansó, la segunda vez le dice, le llevó, como quien dice, le transportó a la santa ciudad. Parece que obviamente estaba en el desierto, pero entonces fue llevado a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo. El pináculo del templo, en ese terraplén donde estaba el templo antes, ¿okay? Hay una parte que es bien alta en ese terraplén, porque uno no se podía parar encima del templo, pero en la base del templo, en el terraplén, había una esquina, ¿verdad? En el muro, y bien abajo la ciudad caía, había un valle, eso era bien alto, y abajo pues piedras y cuantas cosas. En ese lugar, que es una de las esquinas de la ciudad, ahí fue que él lo llevó, el sitio más alto, el pináculo, la parte más alta del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, tírate por ahí para abajo, porque el Señor va a mandar a sus ángeles que te cuiden, porque Él lo dijo en su palabra, como quien dice, tírate, que no te va a pasar nada. ¿Qué? Exacto, sí, porque el diablo también, cuando
cuando usted ve todas estas manifestaciones, ¿verdad?, de demonios como tal, a veces uno piensa en las estampas medievales que andan con unos cuernos y colorados y con un jabo. Bueno, esas cosas son supersticiones de aquellos tiempos. De la misma forma que los ángeles no andan por ahí necesariamente con unas alas y todos son rubios, como los dibujan con los ojos azules, y van flotando en el aire y se siente un fresquito. No, eso son nociones medievales como tal. La realidad es que no hay ninguna razón para no pensar que los ángeles se vieran como cualquier otra persona, porque son manifestaciones, son mensajeros. Pues si los ángeles se manifiestan de esa forma, los ángeles caídos también, ¿verdad? Se te puede ver una persona por ahí y puede ser literalmente un demonio, o sea, no que esté poseído, sino un demonio como tal, o un ángel del Señor como tal, ¿verdad? Aquí en este caso, el mismo Satanás, ¿verdad?, se enfrentó al Señor, como si fuera una persona que estuviera hablando con él, pero obviamente no era una persona. En ese sitio bien alto, exacto. Y dijo, tírate por aquí. Y el Señor le cita la palabra, le dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que quiere decir es, pues no harás, por ejemplo, Señor, si existe, prende ese switch. Eso se llama tentar al Señor, porque el Señor estás tú forzando, como si el Señor se pudiera forzar, estás incitando, tentando al Señor a hacer algo que es una ridiculez por completo. ¿Qué sacabas tú con tirarte para allá abajo? ¿Qué sacabas tú con que las piedras se convirtieran en pan? Amén. O sea, no sacabas nada con eso, pero eso nos ilustra a nosotros también, ¿verdad?, la forma en que el tentador tienta. El tentador tienta abogando a una necesidad específica, en este caso al hambre física que sentía Jesús. En el segundo caso, a una de las debilidades humanas más brutales, la misma que tiró a las cañas a Satanás, que es el orgullo y el buscar la gloria propia, el lucimiento, como le diríamos nosotros aquí en puertorriqueño. El lucimiento y el orgullo y la pedancia fue lo que llevó a Satanás a ser botado de donde estaba. Y entonces él pensaba que Jesús iba a ser igual. Por eso le dijo, tírate por ahí para que hagas un espectáculo. Como dice, por poco le dice, antes que te tire, grita para que todo el mundo mire. Y cuando tú te tires, ¿ves?, los ángeles te agarran. ¿Quién no va a creer en ti si tú llegas a hacer una cosa así, ¿verdad? Entonces, el diablo se las trae, ¿verdad? Trata de confundir. Usted dirá, ¿y qué probabilidad tenía el diablo de ser exitoso en su tentación, verdad? La realidad es que, si usted se pone a pensar en la naturaleza humana del Señor Jesús, la naturaleza humana puede pecar, pero el Señor no pecó. Dice, Él fue tentado en todo, como dice Hebreos, pero sin pecado. Amén. Por eso es que se le conoce como el último Adán. Exacto, exacto. El último, el postrer Adán. ¿Sí? Y acuérdense que, por eso dice la palabra, dice, por eso es que podemos ir a Él confiadamente, porque Él sabe compadecerse de nosotros, amén. Porque Él sabe por lo que pasan los que son tentados, ¿verdad? Porque Él mismo fue tentado. Y esto fue una muestra de 3 tentaciones. Él sería tentado 800 veces de ahí hasta que... ¿Usted sabía cuántas veces el diablo quería hacerlo tropezar? Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando Pedro decía, Señor, nunca dejes que eso acontezca, que tú vayas allá y mueras en la cruz. Y él le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás estaba comiéndole el cerebro a Pedro, para que Pedro le dijera, Señor, no hagas eso. ¿No ves que si haces eso, cumples lo que Dios quiere hacer? Pero esa parte no se la dice, ¿verdad? Así son las tentaciones. Me muestran un lado que apela
a lo que tú quieres, a una necesidad o un deseo, ¿verdad?, que tú tienes. Por eso es que siempre hay que pensar lo que está detrás de la tentación es lo que no conviene, porque entonces es deshonrar y desobedecer al Señor. Y las tentaciones vienen con cosas que no convienen y que usted no necesita. Porque hace pensar bien. Amén. Cuando usted busca bien, dice, pues en realidad no lo necesito, pues entonces voy a poner mi fe en que es mejor no participando, no dejándome llevar por la tentación, aunque me crea que soy menos, aunque humanamente y carnalmente la carne lo hubiera deseado hacerlo. Amén. Vamos, nos pregunta, ¿por qué tú crees que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto en el mismo comienzo de su ministerio? ¿Ah? Para ser tentado por el diablo, exacto. Eso es como de qué color era el caballo blanco de Napoleón. ¿Ok? Dice que fue para ser tentado por el diablo. Ahora yo pregunto, ¿pero para qué comenzar el ministerio? Comenzó por ser tentado por el diablo. ¿Cuál era el propósito? Ese era el propósito del diablo, pero entonces ¿cuál era el propósito de Dios el Padre con que su hijo fuera tentado? Para prepararlo. Amén. Maita Lucy. Exacto. Amén. Amén. El Señor fue tentado para poder compadecerse de nosotros también, que somos tentados también, eso es muy cierto. Amén. Así que lo llevó como para comenzar. Cuando uno recién se convierte al Señor es que más es tentado al principio. Exacto. Como uno está cambiando de vida, pues... Exactamente. Y lo mismo en la humanidad del Señor Jesús. Exacto. Pero el Señor le llevó para preparar. Sí, Maita Rosana. Hebreos dice que fue por lo que padeció aprendió obediencia. Exactamente. Y se refiere al lado humano, ¿verdad? Todas esas partes que habla se refiere al lado humano, ¿verdad? Porque su carne era una carne como la suya y la mía, hermano. O sea, eso era otro argumento más que se desarrolló entre aquella primera, segunda, tercera generación de los creyentes sobre que si el cuerpo de Jesús era un cuerpo especial. En ningún lugar dice que era un cuerpo especial. Era un cuerpo como el nuestro. Ahora, el cuerpo resucitado del Señor Jesús, ya eso era otra cosa, hermano. ¿Okay? Pero el cuerpo que estamos viendo aquí era el mismo cuerpo que usted y yo. Lo único que en él, ¿verdad?, habitaba la deidad completa. Pero, ¿sabe qué? En usted habita la deidad también. Usted se ha puesto a ver eso con cuidado, ¿verdad? Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo siendo Dios mismo. ¿Está bien? Por eso es que Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero yo quiero hacer algo, yo quiero extenderme y quiero llegar a la meta a la cual el Señor me trajo y me llamó. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. La primera tentación de Jesús aparece en el versículo 3. ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En tus propias palabras, ¿con qué lo tentó el diablo? Bien sencillo, ¿verdad? ¿Con qué lo tentó? ¿Tienes hambre? Exacto, coge esas piedras, conviértela en pan. ¿Okay? ¿Qué dijo el diablo sobre Dios? Si eres hijo de Dios. ¿Okay? Si eres hijo de Dios. Si tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, tú te mereces esto. ¿Okay? Por eso que hay mucho cristianismo por ahí que dice, tú eres un príncipe del Señor, tú eres una princesa del Señor, reclama tu principado. Pero ahí empieza, y empieza uno, como si le pusieran un llenagoma a uno, empieza, eso es verdad, es lo que dice aquí, empiezan a entresacar el verso. Mira, ahí dice que somos reyes y sacerdotes. Mira, ahí dice que somos linaje escogido. Y ahí está, te sopla, ¿me entiendes? Como un balón.
Así se llama, eso es lo que hace la tentación. Tú te mereces por tanto tantas cosas, ¿verdad? El Señor te ha dado para que tú conquistes las naciones. Y ahí empiezan con la retórica esta postmilenarista que yo le estaba diciendo, que el Señor no ha venido porque la iglesia no ha conquistado las naciones para el Señor y no ha sanitizado toda la tierra para preparar el camino del Señor como Juan lo hubiera hecho, ¿verdad? Sería lindo, ¿verdad? ¿Quiere que me invente algo así para el domingo? Porque le va a sonar lindo que usted va a salir flotando por esa puerta por fuera para allá, ¿me entiende? Y, ¿verdad? Como dicen, I could do this all night. Todo ese tipo de retórica que no tiene ninguna alegoría y no tiene ningún fundamento bíblico. La realidad es que el diablo apela a los deseos carnales de la gente. ¿Sí? Ahí quería apelar al deseo carnal que pudo tener el Señor Jesús. Tengo hambre. Pues, ¿pero qué hago yo pasando hambre? Yo no debo pasar hambre. Yo tengo poder para no pasar hambre. Ahí está la lógica del diablo. Pero la realidad del Señor Jesús ahí era que Él estaba en un ayuno. Exacto. Más adelante comería, pero ese no era el momento. Muy cierto. Amén. En la segunda tentación, el diablo desafió a Jesús a saltar del templo. ¿Por qué eso fue una tentación? ¿Por qué saltar del templo era una tentación? ¿Sí? O sea, ¿qué era lo que el diablo le quería plantear a Jesús? Era una ganancia para él si él se tiraba del pináculo. Exacto. Un espectáculo, una señal como la que estaban y le seguirían pidiendo todo el tiempo la generación maligna y perversa de esos tiempos. Demanda señal, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la señal del profeta Jonás, decía. Sí, y el Satanás ve que Satanás cita las escrituras completamente fuera de contexto. A tus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden en todos tus caminos. Y también después le dice, en tus manos te sostendrán para que con tu pie no tropeces en piedra. Pero no dice, para tus ángeles mandará acerca de ti que te cuiden en todo lo que a ti te dé la gana. Y estés haciendo lo que tú estés haciendo, así estés haciendo lo que a ti te da la gana, entonces yo me veo obligado a enviar mis ángeles a protegerte. Eso no es lo que dice la Escritura. Pero el diablo le quería pintar a eso, a las personas. Sí. Podría ser que la tentación entonces era de que él como que tentara a Dios también. Exacto. Al tirarse para Sí, haz como yo, sí, exactamente. Como desafiando a Dios. Sí. Exactamente. Así que eso es parte, ¿verdad? De la trama diabólica. En estos ejemplos que uno puede verse, puede entender cómo es que el diablo opera. Amén. Vamos a la otra porción que iba a leer la hermanita Lori Ann, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Voy a buscar una porción aquí un momentito, hermano. A ver. Un momentito. Siete, 8, te buscan en Apocalipsis una porción. Creo que está en Apocalipsis 7. Voy a buscar una parte, ¿verdad?, que tiene que ver con esto aquí, con la otra parte de lo que le estaba diciendo el diablo al Señor. A ver.
Sí, aquí. Ángel. Voy a buscar aquí un momentito, hermano. Perdóneme. Es importante porque esa es la parte que el diablo no le decía al Señor, ¿verdad? Voy a buscar acá un momento. Estoy buscando la parte donde dice: los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Es que es una porción que está como escondida, en una porción aquí en el Apocalipsis. Está entre los capítulos 6, 7 y 8, pero no lo encuentro. Déjame ver un momentito. Un momentito aquí. 11, 15. Ah, ese mismo, gracias, Ámbar. Es que la séptima trompeta, ¿para qué? Aparecen las 6 primeras y después hay un paréntesis bien grande en 11, 15. Vamos a ir a ese ya mismo. Ok, como vimos aquí, el diablo entonces le dice: mira todos esos reinos, ¿verdad? Que en cierta forma dice: son míos, pero yo te los puedo dar. Lo único que tienes que hacer es, tú te arrodillas, me adoras, proclamas que yo soy el que soy, en otras palabras, ¿ok? Y entonces yo te voy a dar todos estos reinos. El Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo se fue por ese momento. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué usted cree que le trajeron primero? El pan con el cual el diablo le tentó la primera. Entonces, ¿se fijan esto? Los ángeles que él quería que vinieran en la segunda tentación, vinieron para cubrir la necesidad que había en la primera tentación. Lo que no queda contestado aquí es: esos reinos de este mundo, ¿cuándo vendrían a ser reinos del Señor? ¿Verdad? Y esta es la porción que está en Apocalipsis 11:15. Cuando se toca la séptima trompeta, dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Maita Lucy. Lo está confirmando, exacto. Todo este mundo le pertenece a Satanás ahora, ¿ok? Por eso dicen: Puerto Rico, la isla del Cordero. No, Puerto Rico es la isla del diablo. Y Estados Unidos el del diablo también. Y allá, y todo el Reino Unido del diablo. Todos son del diablo, todos los reinos. No es por, ¿verdad?, echarle tierra a nadie. Pero todas las naciones y todo este mundo le pertenece a Satanás, porque este mundo cayó de la gracia de Dios. El Señor está restaurando todas las cosas. Por eso es que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales sí va a vivir la justicia. Esa es la verdadera razón. Pero Él le dice: todas estas porquerías que tú ves aquí, yo te las voy a regalar si tú me adoras. Eso básicamente era lo que estaba diciendo. Cuando el Señor sabía que todos los reinos de este mundo iban a ser de Él como quiera. Solamente había que hacer la obra de Dios y esperar. Y eso muchas veces es el factor en todas estas cosas. Si el Señor se iba a glorificar, pues no tenía que tirarse del pináculo del templo. Si el Señor, ¿verdad?, iba a comer, pues no iba a comer en el momento que el diablo le diera la gana. Era cuando el Señor dispusiera. Si el Señor iba a ser Señor de todos los reinos de la tierra, pues no era en ese momento, había que esperar, ¿verdad? Nosotros sabemos todo. Si el Señor nos ha dicho, por ejemplo, que el Señor va a suplir toda nuestra necesidad, ¿por qué entonces nos veríamos tentados a suplir la necesidad nuestra nosotros mismos por nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos? Porque muchas veces no queremos ser sinceros y decir: es que a mí no me gusta mucho que Dios se dale, yo lo quiero ahora. Pero no es así, tenemos que aprender a depender del Señor. Eso es lo que quiere decir depender del Señor. Maita Ámbar. Exacto. Es conforme a las riquezas en gloria, exactamente. Así, Maita Úrsula.
Sí, pero dígalo por ahí para que se oiga ahí, quede grabado para la posteridad. Mira, a ver. Sí, que también aquí en el capítulo 4 vemos que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús a ser tentado al desierto para ser tentado por Satanás. Y al final, al terminar en el 11, pues dice que envió al final, cuando Jesús pasó todas las tentaciones con victoria, ¿verdad? Victorioso. Pues el Señor no lo dejó solo, envió ángeles que le servían y pues todo lo que no aceptó de Satanás se lo dieron, a lo más seguro le dieron para que saciara su hambre, lo bajaron allá arriba los mismos ángeles en sus brazos y lo trajeron abajo, o sea que suplió lo que necesitaba Jesús. Exactamente. Que entonces con Job también se parece, porque Job, primero el diablo habló con Job, habló con Dios para que permitir tentar a su siervo Job. Exacto. Pero Dios estuvo con él, o sea, al final de todo ese sufrimiento que tuvo Job, pues Dios le dio más de lo que tenía antes, más hijos, más tierras, más riqueza, más de todas las cosas que posiblemente pues Job olvidó todos los sufrimientos pasados, porque la gloria de Dios cubrió todo ese sufrimiento que tuvo anterior. Exactamente. Por eso el Señor mismo Jesús diría, acordaos de la paciencia, ¿verdad?, de Job. ¿Por qué? Porque eso mismo, Job esperó en Jehová. Amén. Y aquí el Señor, aún en su misma humanidad, también esperó en que el Señor hiciera su voluntad. ¿Ok? Esa tercera tentación implicaba seducir a Jesús con poder. Como dice, te voy a dar todos los reinos, vas a ser el Señor de todos los reinos. ¿Ok? ¿Por qué esto era un esfuerzo por soslayar? Soslayar lo que quiere decir es descarrilar. ¿Por qué esto era un esfuerzo por descarrilar los planes y la autoridad de Dios? Porque en ese momento el Señor no venía a apoderarse de nada sino muy pronto. Exactamente. Porque esa no era la misión del Señor. El Señor no venía a conquistar reinos. La misión nuestra no es conquistar reinos tampoco. La misión nuestra es predicar el Evangelio. Amén. Pero hay muchas personas que piensan diferente. ¿Va viendo? ¿De dónde usted quiere que viene ese mensaje de conquistar reinos? ¿Está bien? Ahora usted dirá, ¿qué usted está diciendo? Que hay un montón por ahí, sí, hay un montón por ahí que suena lindo, pero no están predicando la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso, que usted lo está viendo aquí en la palabra. Exacto. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer cielos nuevos y tierra nueva. También lo que quería decir es que el mundo, cosmos, ese sistema de este mundo, si yo no voy a ser rey como los reyes de este mundo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es un reino humano, no es un reino físico, mortal, mi reino es un reino eterno. Que en las catacumbas, allá abajo en Roma, ¿verdad?, entre las muchas, cuando se reunían los creyentes allí, entre las muchas grafitis que ellos hacían, hay uno que decía, porque tu reino, Cristo, es un reino eterno. Como que dice, allá en la superficie estaba el reino de los emperadores, de los grandes reyes de la tierra, entonces. Pero los que se escondían allá abajo para poder adorar al Señor, sabían que el reino eterno, verdadero, es el reino del Señor Jesús. Amén. Cómo esa tentación que soportó el Señor Jesús nos ayuda a comprender su identidad. O sea, porque el diablo no tentó a otro, tentó al Señor. Es lo que quiere decir básicamente. No había más nadie. Puedo pensar que el Satanás esperaba, pues si puedo engañar a Jesús, puedo engañar a cualquiera. Y si Jesús falla, la gente va a ver eso también. Exacto. Voy a destruir el plan. Exacto. Todo el plan del Señor
dependía de él mismo. Lo que intentó el diablo era descarrilar la única esperanza que tenemos todos nosotros de salvación. ¿Bien? Por eso es que cuando, si usted, hay muchos libros que hablan de esa gran batalla que se libraba en ese tiempo, especialmente en esa última semana del Señor Jesús, por dar su vida por nosotros. ¿Te imaginas cómo el diablo estaba tratando de hacerlo tropezar en ese tiempo? Por eso decía, mirad a aquel que soportó tal contradicción de pecadores, para que vuestra alma no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis soportado hasta la sangre. Dice, ¿qué está diciendo el pez? ¿Está diciendo eso mismo? A veces que uno lo entiende tan clarito, dice, ¿será eso lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que el Señor Jesús aguantó tentación y soportó, porque Él tenía la mira puesta en nuestra bendición. Como dice Isaías, dice, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Cuando usted lee todo eso, dice, wow, lo que está diciendo aquí es que el Señor se mantuvo fiel porque me amó a mí. Amén. Así que, por eso es que el diablo lo atacaba, porque el diablo quería que todo el mundo se perdiera como él. Amén. Vamos a las aplicaciones. Jesús vino a la tierra como lo que era, ¿verdad? Como el Rey prometido que ofrece salvación a los que confían en Él. Bendito sea Él. Dios así mismo está orando en nuestro mundo, desarrollando su plan para la redención de su creación, porque esto va a ser redimido. Cuando todo esto sea pasado por fuego y se han hecho cielos nuevos y tierra nueva, eso implica la redención de este mundo físico, pero nuestra redención también, porque Cristo es nuestro Redentor. Amén. Él viene y nos compró con precio de sangre. El Señor Jesús Cristo es todopoderoso y trae salvación a los que ponen su confianza en Él, y trae juicio a los que lo rechazan. Mateo 3, 11 y 12. Amén. Como lo vimos, ¿se acuerda? El aventador en su mano recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. En momentos de tentación, ¿qué aprendimos? ¿Okay? Dios usa esos momentos para afilarnos. La espada se afila. Y para moldearnos. Amén. Demostramos la confianza en Dios, rechazar las promesas a corto plazo. Amén. Esa es otra buena forma de ponerlo. Que ofrece la tentación. La tentación ofrece un resuelve, cuando en realidad nuestra mira tiene que estar puesta en la obediencia a Dios. Manita Ámbar. Sabemos que Jesús era poderoso, ¿verdad? O sea, su poder venía del Padre, pero que lo más que me impresiona siempre que leo esta porción es que Él no venció las tentaciones con sus propias fuerzas, fue a través de su propia palabra. Amén. Él citaba la palabra del Señor para poder librarse de esa tentación. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. No podemos decir, ay, me voy a quedar aquí, voy a aguantar. La salida está en la palabra del Señor. Amén, exactamente. En ese mismo tema, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Jesús que te ayudará a enfrentar la tentación en el futuro? Amén. Usó la palabra. Amén. Usó la palabra para vencer la tentación, para fortalecerse en la tentación. Amén. Porque cuando decimos usó la palabra para vencer la tentación, sí, pero la realidad lo que hace la palabra es que fortalece tu fe y te ancla en la esperanza verdadera de que en quien tienes que esperar es en el Señor y no en ti ni en nadie más. La espada del Espíritu. Una cosa fundamental que me enseña la experiencia que tuvo Jesús es que la tentación se puede vencer. Porque hay gente que dice que yo no puedo. ¿Cómo que no puede? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Como que dice, no nos ha venido ninguna tentación que no podamos vencer. Exacto. Ahí esos son los refranes que usa la gente, exacto. Dios aprieta, pero no ahoga. Sí. Tiene cierto grado de realidad, la realidad. Pero el Señor pone la tentación para que nosotros crezcamos. ¿Ok? Amén. Bueno, hermano, entonces, hasta aquí nos ha ayudado. El Señor permite la tentación.
porque Él quiere que nosotros crezcamos a través de ella. Amén. Ahora bien, la semana que viene vamos a estar en el tercer estudio, que va a ser el hermanito Josué. Jesús, el hacedor de milagros. Y vamos a estar mayormente en el capítulo 8 de Mateo. Así que lléveselo de asignación. Jesús, el hacedor de milagros. Amén. Gloria sea el Señor. Pues hermanito, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Meditemos en todo esto. Amén. Que hemos estudiado esta noche. Recuerde que el jueves la hermanita Úrsula va a estar dirigiendo el culto de oración. Gloria a Dios. No se lo pierda. Y nos congregamos todos aquí para orar. Recuerde que la hermanita Angie y el hermanito Millo andan de viaje. Amén. Hermanita Nilda creo que anda en Ponce. Allá vino para acá. La Lucy está de viaje también. Así que Nilda ya está en Aguadilla. Así que ahí vamos. Ya próximamente la veremos por acá. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanitos queridos. Señor Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición gigante, Señor, en esta noche. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias por todas tus misericordias, que son muchas y nunca acaban. Gracias por tu palabra santa. Gracias por la salvación. Gracias por nuestros hermanos. Y gracias por haber podido estar congregados aquí también. Bendice ahora, Señor, esto que hemos reseñado en esta noche, la palabra que hemos leído, la palabra que hemos escudriñado, Señor. Fortalece nuestras almas, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a ser hijos tuyos, Señor, que busquemos siempre agradarte en todo, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos asimismo resistir la tentación. Ayúdanos a anclarnos en tu palabra siempre en nuestro caminar diariamente, porque hemos creído en el verdadero, en tu Hijo Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bendito sea Él. Gracias te damos, Señor, por toda tu bendición. Te pedimos que ahora también nos lleves con bien a nuestras casas y nos cuides en la calle y nos permita descansar para el día de mañana. El jueves, Señor, regrésanos acá a tu casa otra vez. Gracias te damos, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos. Dios me les bendiga. A todos los hermanitos allá, Dios me les bendiga también.